basarse, mis hermanos, en el libro de los Hebreos, aunque no es un estudio profundo, específico de un pasaje. El autor de este estudio se llama Alexander Mercado Collante, es un hermano colombiano. Entonces vamos a comenzar con Hebreos 1, los primeros 3 versículos. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es muy tentador el comenzar a hablar de la Escritura y el dar un estudio por mi cuenta, pero vamos a pegarnos al escrito que tenemos. Perdónenme. Bueno, el propósito de este estudio es demostrar por la Escritura que es necesario para la salud y el crecimiento espiritual atender con diligencia la voz de nuestro Señor Todopoderoso. Estamos en una época en donde el mundo ha hecho que la verdad luzca cada vez más nublada. Aún la iglesia se ha dejado influenciar por estas ideas perturbadoras que intentan hacer relativos aún los asuntos de vida o muerte. Sin embargo, la Biblia muestra la verdad de manera absoluta, pues el Señor es absoluto en sus mandatos, palabras y dichos. Es por eso que tenemos cada día la necesidad de escuchar la voz de Dios. Pero esto solo es posible estudiando con detenimiento su palabra. Leamos la carta a los Hebreos 1, del 1 al 3, que es la lectura que acabamos de dar. En el texto que acabamos de leer, se establece de forma progresiva y definitiva que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Inicialmente lo hizo a través de los profetas, a un grupo en particular de personas que en su mayoría eran miembros de la nación de Israel. En el texto se les llama padres o antepasados, pero luego la intensidad de la revelación aumentó de forma dramática al haberse pronunciado a través del Hijo eterno, a quien constituyó heredero de todo y por lo tanto con mayor autoridad para entregar a los hombres la santa palabra. Pero esta vez la proclamación dirigida a gente es a muchas naciones sobre la tierra. En este pasaje también podemos ver que por lo menos hay 4 cosas de vital importancia que necesitamos esforzarnos para entender la voz de Dios. Número 1, el hecho mismo de que Dios ha hablado. Número 2, que lo haya hecho muchas veces. Número 3, que lo haya hecho de muchas maneras, a pesar de utilizar medios imperfectos, como fueron los profetas del Antiguo Testamento. Y número 4 y último, que finalmente lo hizo por medio del Hijo, quien es la imagen misma de Dios, ya que es Dios eterno y bendito por los siglos de los siglos. Entonces, este es, digamos, la introducción a nuestro estudio de hoy. La exposición de hoy tratará sobre cada uno de estos 4 aspectos que acabamos de señalar, aunque los 4 forman una sola idea repetida, pero que va creciendo en el enunciado de forma simple y que se resume en una sola sentencia. Dios ha hablado. Entonces, cuando estemos escuchando estas palabras, pensemos siempre en esto, que Dios ha hablado, Dios habló. Vamos a ver cómo ha sido. Número 1, cuando se nos pregunta a los cristianos en general, ¿cuál es la razón por la que leemos la Biblia todos los días? La respuesta de casi todos los creyentes es parecida. Sin embargo, cuando el hombre de Dios es un ministro del Evangelio, puede presentar razones adicionales para escudriñar la palabra. Cuando el creyente no es un ministro de la palabra,
La mayoría responde que la Biblia es nuestro alimento espiritual diario, el sustento del alma que requiere escuchar la voz de su Salvador. Y todo eso es verdad, y por lo tanto es la causa fundamental por la que los hijos del Altísimo debemos escudriñar las Escrituras. Jesús lo expresó diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Esto es conocido entre los estudiantes de las Escrituras como la preparación remota. Pero esta no es la única razón, y el motivo depende también de las responsabilidades que el Señor le ha dado a los creyentes. Por ejemplo, y aquí ya tenemos los ministros de la palabra, como nuestro pastor, que es una persona ordenada y que tiene una preparación y un llamamiento y un oficio que tiene que ejercer. Entonces, si le preguntáramos a él, ¿cuál es tu motivo de leer la Biblia? Pues iba a tener motivos aún más profundos. Este pequeño número de ministros del Señor tienen una segunda motivación para escudriñar la Biblia. Se trata de que el Dios Todopoderoso le ha placido utilizar a sus obreros para transmitir el mensaje de consuelo, de edificación y de consolación a quienes hacen parte del pueblo santo, a quienes serán llamados a formar parte de él. Y es aquí cuando él, como esclavo de Cristo, no puede ahorrar ningún esfuerzo en su preparación teológica. Muchos van a decir: aquí viene ya el comercial del seminario de Colombia. Bueno, me imagino que ya tenía fama este hermano, ¿no?, de promover un seminario. O ahora viene la exhortación a que estudiemos con aplicación. Pero bueno, el enunciado es tan sencillo en el primer punto que debería ser suficiente para que cada día fuéramos diligentes en la investigación cuidadosa de la Biblia, porque es la voz de Dios. El hecho de que la palabra de Dios esté aquí entre nosotros, disponible en casi todo el mundo, debería de incentivarnos a tratar de conocer mejor al Señor a quien servimos. Y sobre todo cuando sabemos que tenemos en nuestro corazón los motivos correctos. Es decir, el amor a Dios, darle gloria a Él con nuestras vidas y ser sus colaboradores en la extensión del reino y edificando a quienes forman parte de la iglesia invisible. Cuando digo que en nuestros corazones tenemos los motivos adecuados, es porque me opongo a las razones impías heredadas de la teología liberal y aún de la filosofía, debido a que este tipo de personas no tienen el deseo de corazón que arde ante la palabra de Dios que ha revelado, hablando de los filósofos, ¿no? Sino que por el contrario hay en ellos una especie de curiosidad perversa de conocer más y más la Biblia, para así intentar probar las ideas preconcebidas en las mentes apóstatas de todo lo que el Señor ha dicho, diciendo que es mentira o por lo menos no es como debería de ser entendido. No sobra advertir que el conocimiento obtenido de esta forma, aunque sea tomado de la palabra de verdad, no conduce al cielo. Y por el contrario, lleva a quien proclama esta falsa convicción y a los que le escuchan, a la muerte espiritual. Voy a hacer aquí un paréntesis. Es importante esto. Es importante porque a pesar de que en la Escritura encontramos nosotros toda la revelación de nuestro Dios escrita que nos puede llevar a la salvación, también podemos ver que aquellos que no llegan a la Biblia con un corazón correcto, sino que vienen tratando de poner sus ideas preconcebidas, tratando de hacer uso indebido, buscando dónde se equivocó, dónde falla, dónde puedo hacer caer, puede llegar a ser un arma de doble filo y llevarles a la misma condenación. Entonces, puede haber muchos profesores incluso, y he sabido, de grandes eruditos, maestros de seminarios y de universidades,
que tienen amplio conocimiento de la Escritura, mas sin embargo, la palabra de vida, la palabra que restaura, que salva, que limpia el pecado, no está en ellos. Mismo Jesús lo dijo. Entonces debemos de saber que la palabra es revelada y es tan clara que aún un niño la puede entender, pero a los sabios está escondida. Entonces, bueno, vamos a seguir con el estudio. El texto en cuestión, para los que van llegando, estamos hablando de Hebreos 1, del 1 al 3. Este texto no nos dice solamente que Dios ha hablado, con todo lo que ya implica, sino que también indica la abundancia de esas palabras. Entramos a nuestro segundo punto. Dios ha hablado muchas veces. Podemos también mencionar que en esta primera frase se podría traducir de una manera un poco más exacta, considerando el texto en griego, que diría, Dios ha hablado o habiendo hablado en muchos fragmentos. Y sí, la palabra habla de numerosos fragmentos, esa idea tiene. Es decir, el redactor de esta epístola pone de relieve la diversidad de las porciones bajo el epígrafe común de palabra de Jehová. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver, esta es palabra de Dios, dependiendo de nuestra traducción, o así dijo el Señor, o esta es palabra de Jehová. Entonces, todas estas porciones, se entiende, de acuerdo a este estudio, que había diversidad y que iban acumulándose a lo largo de los siglos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba por boca de los profetas, de forma que el depósito de la revelación iba creciendo, no solo en claridad, sino también en contenido. Lo que en un pasado fue oculto, fue un secreto, fue un misterio, nosotros, a la luz del Evangelio, a la luz del Nuevo Testamento, de la venida de nuestro Señor, tenemos esos misterios revelados, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el misterio del Evangelio no es algo que es desconocido para nosotros, sino algo que antes era desconocido, pero que ahora en Cristo nosotros tenemos el conocimiento, la certeza, el cumplimiento. Entonces, a pesar de que Dios había hablado muchas veces y por muchas maneras a través de los profetas, la revelación iba aumentando, acumulándose. Cuando estudiamos la teología del pacto podemos ver lo mismo. Al principio, en Génesis 3, entendemos que hay una promesa. ¿Sabes? De ti nacerá un hijo y la serpiente le va a herir en el calcañar, pero él va a aplastar su cabeza. Y esa promesa pequeñita dada a la mujer es una muestra del Evangelio, pero es muy poco clara. Solamente tenemos la promesa de que van a ser un hijo de hombre. Pero conforme va avanzando la Escritura y vamos leyendo a través del Antiguo Testamento, vemos que esa promesa va adquiriendo un sabor más profundo. Abraham se le dice que va a ser padre de multitudes de generaciones, innumerables, incontables como la arena del mar o las estrellas en el cielo. Pero también se le dice que en él van a ser benditas todas las naciones, o malditos todos aquellos que estén en contra. Y eso no habla más que de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a los tiempos de David, por ir un resumen rapidito. Y se le promete que un hijo de él iba a estar en el trono por la eternidad. Y es la misma promesa. Pero la revelación cada vez se acumula más, cada vez es más claro. Y cuando vino Cristo, cuando tenemos a Cristo entre nosotros, es la culminación de tantísimas cosas. Mismo Señor lo dice, hoy se está cumpliendo esta palabra entre ustedes. Y lo triste de esto es que aún en esos tiempos, muchos que le esperaban y que lo habían esperado por años, no lo pudieron ver. Entonces, recordemos cuando Jesús camina con aquellos que iban tristes, camino a Emaús, después de que el Señor había resucitado. Dice la Escritura que Jesús empezó a hablarles toda la Escritura acerca de lo que decía de Él. Comenzó a decirles en cada libro qué hablaba de Jesús. Y ellos estaban maravillados.
Pero fue hasta que el Señor Jesús se fue con ellos, que ellos comprenden, que Dios permite que ellos entiendan. Y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba todas estas cosas? Entonces, a pesar de que la palabra está escrita, de que la palabra fue dicha, necesitamos nosotros la ayuda de nuestro Señor para poder comprender estas verdades. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no la estudiamos? Por ahí va el enfoque de este autor. Necesitamos ponernos y esforzarnos en escudriñar las Escrituras. Cierro ahora sí el paréntesis, perdónenme, pero es difícil no hablar de estas cosas. Y ahora que es un estudio bíblico, creo que hay posibilidad de hacer estos paréntesis. Continúo. Sobre esta abundancia de la palabra de Dios, Spurgeon decía que la Biblia es como un jardín inagotable donde hay toda clase de flores, y nosotros desearíamos predicar de uno y otro lugar. Estoy siendo inexacto en la cita, mas no en la idea, pues es un hecho ciertísimo que la palabra del Señor no tiene límites en su extensión. No me refiero a lo físico, ya que la Escritura solo cuenta con 66 libros, que a su vez se dividen en 1189 capítulos y 31.103 versículos, sino a las multiformes e incontables aplicaciones y respuestas oportunas y claras para cada creyente en particular. Esto es subjetivo, tal vez místico, pero debemos decir que estos dos sentidos en que aplicamos la palabra son fáciles de sostener debido a que Dios es omnipresente y se da a conocer a través de su Biblia en la vida de cada escogido. Y aunque Él mismo es un misterio para nosotros, debido a lo finito de nuestra mente y remanente de pecado que aún tenemos, le plugó al Señor darse a conocer en esta revelación como aquel que es poderoso para salvar, para regenerar al alma, para santificar y aún para resucitar a los suyos después de la muerte y darles un cuerpo glorificado que pueda soportar la presencia eternamente santa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha hablado muchas veces. Esta sentencia dice tanto que es importante considerar por lo menos dos aspectos. Número uno, Dios no es como nosotros que podemos hablar ociosidades. En cambio, sus palabras siempre tendrán un mensaje con poder transformador. Es frecuente que los buenos lectores cristianos visiten también librerías no cristianas, aunque estas venderán toda clase de literatura, hasta basura. Recientemente entré a uno de estos negocios, pues tenían a la venta 2 libros de San Agustín a muy buen precio, y me sorprendió la cantidad de estantes llenos de obras de filosofía, brujería y autoayuda. Todo aquello me llevó a pensar que el hombre malgasta su tiempo escribiendo o hablando más de la cuenta en temas que no edifican, no consuelan y en general no sirven de nada. Pero el Señor, cada vez que habló, transformó el universo y más aún el corazón del hombre. Por eso sus dichos deben ser aprendidos, memorizados y estudiados en todos los temas que tengamos. Alguna vez escuché lo que es una verdad simple. Dios nunca está ocioso. Y es cierto, cuando la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, debemos de preguntarnos, ¿qué estaba haciendo el Espíritu? La respuesta es sencilla, creando. Con su palabra creó de la nada el universo concebido. Cada palabra que salió de la boca de Dios y está en la Biblia es poderosa para transformar nuestro ser interior. Allí están las respuestas que el hombre requiere sobre la vida eterna, el más allá y también el ahora. Son muchas las palabras y tienen poder de dar vida eterna desde lo alto. Pero el Señor no solo es poderoso para cambiar con la palabra, sino que quedará en el enunciado una posibilidad de que ocurriera. Mas el hecho es que, bien número 2,
Dios no ahorró recursos para darle al hombre la sabiduría y el conocimiento sobre él mismo, para que creyera y en consecuencia caminara en pos de la gloria de Dios, adorándole. Las muchas palabras de Dios se encuentran llenas de sabiduría sobre él mismo, debido a que el Señor no escatimó ningún recurso para darse a conocer ante el ser humano. A pesar de que el hombre es una criatura caída, me refiero a la revelación especial. La verdad de Dios no fue dispersada por todo el mundo, para que nosotros halláramos las piezas perdidas y las juntáramos construyendo cada uno lo que considera su propio sistema de doctrina. Por el contrario, la Escritura es una sola, suficiente y presenta los mandatos del Creador y aún la forma correcta de acercarse ante su presencia, es decir, la manera correcta en la que el hombre debe adorar al Rey de Reyes. A diferencia del hombre, que por lo general es mezquino en ofrecer sus conocimientos a otros, el Dios omnisciente es generoso para darle al ser humano los más preciosos tesoros de la sabiduría del cielo. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y sabemos que el mayor conocimiento es que el Altísimo nos da sobre sí mismo. Y entendemos que solo a partir de esta revelación podemos conocer a nosotros mismos y el universo que nos rodea. Aquí voy a abrir otro pequeño paréntesis. Cuando el autor habla de una revelación especial, ¿a qué se refiere? De acuerdo a la Escritura, nosotros comprendemos que existen dos revelaciones o dos llamamientos. La primera revelación es una revelación general, una revelación amplia para todos, que como vemos en el libro de Romanos, hace inexcusable al hombre de conocer a Dios. Vemos que Dios se manifiesta de manera general a toda su creación por medio de las cosas visibles. Su poder, su deidad, todo queda manifestado en la creación. Si nosotros vemos los cielos, las flores, los animales, la vida, todo eso grita que existe un creador. Y el hombre no tiene excusa para decir, a mí nadie me dijo que Dios existía. ¿Por qué? Porque de manera general Dios se reveló a todos los hombres. Pero el llamamiento, o bueno, en este caso, la revelación específica, proviene únicamente de la Escritura, de lo que Dios ha hablado, de su palabra. Y solamente esta revelación es la que nos puede librar de la paga del pecado. Solamente esta revelación es la que nos puede llevar, a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, a comprender esas preguntas que el hombre se ha hecho por siglos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todas esas preguntas que los hombres han dedicado pues, incontables horas en tratar de comprender, están aquí reveladas. Y si tú te pones a observar el cielo o las plantas, tal vez nunca vas a encontrar esas respuestas. No tal vez, me corrijo. Nunca las vas a poder encontrar. Porque solamente es en la revelación especial que Dios tiene, en su palabra que habló, que fue hablada por medio de muchos hombres y que tenemos hoy escrita, es que vamos a poder conocer a Dios verdaderamente. Entonces, cuando el autor hace referencia a la revelación especial, está hablando de esto. La palabra, que como ya vimos, fue hablada por Dios en muchas maneras, en muchos fragmentos, de muchas porciones en el Antiguo Testamento. Pero vamos a avanzar con el tema. Llegamos a nuestro tercer punto. Sabemos que el Señor ha sido abundante en sus palabras. De igual forma ha revelado su voluntad hablando de muchas maneras. Pero ahora encontramos que Dios ha hablado por medio de los profetas. La palabra del Señor no es exclusivamente la suma de muchos pensamientos, sino la abundante y suficiente revelación del Creador y Salvador a los hombres, sobre todos y cada uno de los aspectos que deben considerarse,
Cuando se conoce al Señor, en otras palabras, el Padre Celestial ha provisto todo el conocimiento de antemano para que el creyente pudiera ser edificado en todas las áreas de la fe. Basta con mirar todos los departamentos que se estudian en los seminarios para que sepamos que el conocimiento del Altísimo cubre todos los aspectos que deben de ser estudiados, aunque nunca logremos ser expertos en la mayoría de ellos. Por ejemplo, cuando se estudia la Biblia, se puede dividir en asignaturas como Antiguo, Nuevo Testamento, se puede dividir a su vez en, muchos sabemos, que el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, o los libros históricos, o algunos dividen, ¿no?, los textos que son proféticos. Hay infinidad de estudios que surgen de esto que le llaman departamentos. También hay divisiones como profetas preexílicos, exílicos, postexílicos, luego viene la literatura poética, y si deseamos especializarnos más en el tema bíblico, puede enseñarse cada libro por sí mismo como una asignatura. Entonces, aunque quisiéramos dedicar nuestra vida entera, la abundancia de las asignaturas que pueden salir de la Escritura es infinita. No podemos pretender que el mero estudio de un seminario, un curso o un programa nos pueda arrojar toda la información que tenemos. Sería imposible de hacerlo. Mas, sin embargo, aquí vamos a ver que el autor dice estas cosas por un punto específico. Las materias del departamento de la Biblia no son las únicas, porque también se estudian lenguas bíblicas, geografía, contextos históricos, consejería, teología, ministerial y diferentes temas de la teología sistemática, iniciando con el estudio de las Escrituras o el conocimiento del Dios Santo. Ahora, ahora este sí es un comercial, dice aquí, él va a ser un comercial, pero vamos a omitir este comercial. Él habla acerca del seminario en el que ellos están. Tengo entendido que él es profesor del Seminario Reformado de las Américas, con sede en Colombia, entonces por eso esa insistencia. Pero yo se lo voy a resumir. Aquí habla acerca de un hermano que comenzó a estudiar el seminario y que él dijo, bueno, yo ya he escuchado de esto, yo ya he aprendido aquí de esta otra asignación, yo ya conozco de esta porción, yo creo que soy suficiente capaz de entender esto. Entonces voy a únicamente inscribirme para aprender de este punto en específico. Y una vez que comienza sus estudios se da cuenta de que había cosas que nunca había escuchado, que había conocimientos que le hacían falta y eventualmente terminó pues recurriendo a todo lo que el material que contenía el curso. Ese es su comercial que hace de este seminario. Pero volviendo al punto en el que estamos en nuestro estudio, sabemos por qué creemos esto, porque el Dios inmutable siempre ha actuado igual en sí mismo. No puede mentir, no puede cambiar, y desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es fiel, es verdadero, y eso los enseña la Escritura. Dios ha hablado de muchas maneras. Esas maneras son las miles de promesas y profecías que nos ha entregado a través de los profetas, y todas ellas dirigidas a nuestros antepasados, de la nación de Israel, en donde se nos prometía eterna redención, porque solo el eterno Señor puede hacer una promesa eterna. Y todas estas promesas son cumplidas en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero las promesas del Señor no se quedaron en eso. Por tanto, el cumplimiento de aquellas palabras santas lo empezamos a ver con la encarnación de Jesucristo como Redentor. Y con esto llegamos al cuarto y último punto. Dios ha hablado en estos postreros tiempos por medio del Hijo. Hemos visto que Dios ha hablado a toda criatura, y toda criatura debería estar interesada en conocer las palabras del Creador, las cuales han sido muchas, abundantes y suficientes, pero también
estos preceptos abarcan cada uno de los campos espirituales que el hombre requiere para acercarse al Salvador. Sin embargo, el hecho más importante que presenta la Escritura para que estemos obligados y no solo necesitados de acercarnos a Jesucristo es el evento mismo del advenimiento del Dios Hijo a la tierra, haciéndose hombre para dar eterna redención a los suyos. ¿Por qué este suceso de la venida de Dios en forma de hombre, del Hijo de Dios, cambia la intensidad y hace más importante la revelación con respecto a la encarnación de Cristo? ¿Qué es lo que este suceso provocó para que sea, pues ahora sea más intenso la necesidad que tenemos? Ya no es una sugerencia, ya es una urgencia que despierta en nosotros. Pues aquí vamos a ver. Primer inciso es porque Cristo es el verbo, el logos, la palabra hecha carne. El hecho de que Dios haya hablado por el Hijo, quien es llamado el logos o el verbo, implica que es la imagen misma del Padre en la tierra. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Palabras de Jesús. Por lo tanto, el mensaje perfecto, santo y bendito del Señor para el hombre es dado por Cristo. Y Cristo mismo es el mensaje, pues Él se identifica como el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es Dios testificando sobre sí mismo. Por lo tanto, el deber de todo creyente común y del ministro de la palabra es investigar con diligencia cada uno de los dichos del Señor. Esa es una manera excelente de comenzar. Nosotros siempre recomendamos, cuando una persona está llegando al conocimiento de la verdad por primera vez, es bien común recomendar el Evangelio de Juan. Precisamente por eso, porque en él encontramos mucho de esto, de nuestro Señor Jesús andando aquí en la tierra, y la manera en la que Juan lo presenta, a diferencia de los otros evangelios, es una manera más cercana, se puede decir, una manera más personal, en la que podemos identificarnos con Él y escucharle como si fuera cercano a nosotros. No significa que la Escritura, el resto de las Escrituras no lo sean así, pero específicamente por este punto es que Juan es un excelente libro para comenzar. Y si ya comenzamos hace 10, 15, 20, 30 años, pues es un excelente libro para seguir buscando, aprendiendo, memorizando y meditando en las palabras de nuestro Señor. En segundo lugar, Cristo es el único y suficiente Salvador, poderoso y santo, y quien realizó la purificación de nuestros pecados. También es necesario considerar que el mensaje redentor de Jesucristo es más que un concepto o abstracción que se diluye entre las personas en la medida en la que se va proclamando. La palabra profética escrita es también de autoría del Señor, que fue a la cruz, soportó el dolor y resucitó con poder después de haber realizado la purificación de nuestros pecados. Por eso, la palabra que emana de la boca del Hijo debe ser considerada como el cumplimiento de toda palabra, debido a que Dios en persona la vino a traer y cumplir. Y nuestro último aspecto de esta importancia, por qué Cristo cambia y ahora es urgente para nosotros el estudio de sus palabras, es porque Él es el intercesor adecuado y eficiente a la diestra del Padre y pidiendo nuestro favor. Por último, debemos de considerar también que la posición máxima en dignidad y gobierno que tiene el Salvador a la diestra del Padre nos motiva a escudriñar en la Escritura las bendiciones que nos han sido dadas en virtud de esa intercesión eficiente. Por ejemplo, el hecho de que estemos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, o que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.
Cuando sabemos estas verdades, después de haber escudriñado con diligencia la palabra del Señor, y esta ha penetrado hasta lo más profundo del corazón, afectando nuestro interior, podemos entonces alegrarnos como creyentes en todas las verdades que el Señor ha dicho. Y si somos ministros del Evangelio, debemos de presentarnos delante de la congregación del Señor que nos ha dado, sea a través de un sermón, de una palabra de consejería, o aún ante nuestra familia, en el estudio devocional y decirles, confiad en Cristo, pues la salvación es solo de Él, y lo creemos porque ha sido revelado en las Escrituras. Hasta aquí termina el estudio de nuestro hermano Alexander, pero me gustaría añadir por último que estas palabras que él dice al final, la obligación de un ministro, son palabras que tenemos, creo que todos como creyentes, necesidad de esto. No podemos pensar que el estudio de la palabra tiene que ser únicamente destinado a aquellos que van a estar al frente de una congregación, o aquellos que van a ser ordenados como ministros, o al pastor. Es bien común en nuestros tiempos que cuando tenemos una situación al frente nuestro, una adversidad, un problema en el que se nos pide a nosotros, se nos solicita de oración, de intervención o demás, es bien común que inmediatamente recurramos en nuestro pensamiento a nuestro pastor. Que pensemos, voy a decir al pastor, pastor, ayúdeme con esto, ayúdeme a orar por él. Y no es que sea algo malo, es correcto. Mas, sin embargo, nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos la revelación. Y si la tenemos en nuestras casas ganando polvo nada más, pues va a ser difícil que podamos dar un buen consejo, que podamos orar de una manera espontánea. Y lo digo porque hay tiempos para todo. Tal vez una situación que es prolongada, claro, no hay problema. Somos comunidad y oramos unos por otros y para eso estamos. Pero si, por ejemplo, hay algo que es urgente y son las 3 de la mañana y tú tienes la necesidad de compartir, de orar, no vamos a agarrar el teléfono y vamos a decir, ¿sabes qué, Pastor Zach? Mira, oye, fíjate que aquí estoy, tal vez, no lo sé, pero tal vez vaya a contestar, porque ya está tomando café a esas horas. Pero si no, nosotros tenemos la obligación de ser lo que la Escritura nos llama, de creer las promesas. Y no vamos a poderlo lograr si no estudiamos la palabra. Entonces, el mensaje final de este estudio es fomentar que nosotros seamos diligentes con el estudio de la Escritura, que realmente que entremos, que nos embarquemos en esto, en decir, yo voy a ser un estudiante de la palabra. Independientemente de nuestro contexto, del trasfondo, de nuestra edad, siempre hay algo que aprender. Nunca va a haber un conocimiento cumplido, total, perfecto, que digamos, ya no necesito más. Ya leí la Biblia, ya me la aprendí de memoria, ya no tengo necesidad. Siempre va a haber necesidad, siempre. Y creo que eso es lo que el autor quería infundir. Ese anhelo de que nosotros debe de brotar de poder leer la palabra, porque es palabra de Dios.